Muy buenos días, queridos hermanos. Para mí un privilegio poder acercarme por este medio y juntos reflexionar en un nuevo término utilizado por el texto bíblico para referirse a la persona de Jesús. Antes, quiero llevarte a imaginar la vida del apóstol Juan, quien escribió el Evangelio conocido por todos nosotros. El apóstol Juan tuvo la oportunidad de ser uno de los más jóvenes que acompañó la comitiva de nuestro Señor Jesús. Él pudo ser testigo en primera persona de grandes enseñanzas que el día de hoy están contenidas en los evangelios. Él fue testigo de grandes escenas que tan brevemente se explican en los evangelios, pero que tal vez él vio detalles, momentos, contextos que fueron ayudando a su forma de pensar y ver y entender quién era Jesús. El apóstol Juan vio cómo él pudo detener la tempestad, demostrando un control sobre la naturaleza, sobre lo creado. Él pudo ver cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo control sobre seres espirituales, a los cuales mandó a callar, incluso los expulsaba de hombres y mujeres que habían estado cautivos por distintos demonios. Fue entonces que tú y yo podemos imaginar que la perspectiva acerca de quién era Jesús se fue desarrollando paulatinamente en la vida del apóstol Juan. Pudo llevar a un clímax especial cuando fue testigo incluso de ese momento tan particular como fue la transfiguración, donde vio en esencia, gloria misma proveniente de Dios, cuando le vio ahí debatir, hablar con grandes próceres del pueblo hebreo. ¿Quién era Jesús? Fue parte del desarrollo natural de su experiencia y su caminar junto a Jesucristo. Entonces, puedo también imaginar que cuando él escribe su evangelio, tal vez ya a una avanzada edad, él puede colocar en esencia misma su concepción acerca de la persona de Jesús, y utiliza la palabra logos, y utiliza el término que es utilizado como la palabra, como aquello que le da sentido, orden a un mundo que a veces se puede ver que está en caos. Le da sentido y orden a un mundo que a veces pareciese que estuviese fuera de control. Pero es acá donde el apóstol Juan utiliza este término para poder darle carne, colocarle una identidad a aquel que sí trae sentido y orden a todo lo que conocemos. Y si no fuese suficiente, el apóstol compara esto, entendiendo de que en este término se engloba un aspecto de divinidad que no podía estar en manos de cualquier ser humano, sino que debía estar en manos o ser representativo este término, ni más ni menos que de aquel que crea y existe y controla todo lo que hay. En otras palabras, del mismo Dios. Y por eso es que el apóstol Juan dice que en el principio la palabra, el logos, ya existía, dándole término de preexistencia. La palabra estaba con Dios, es decir, estaba en conjunto, en comunión, paralelo a Dios. Pero no solamente eso, sino que termina el versículo 1 diciendo que la palabra es Dios, era Dios. Iglesia, la experiencia, el camino del apóstol Juan le llevó a reflexionar, a concluir de que aquel que le da sentido y orden a todo el mundo era ni más ni menos que la persona de Jesucristo, que en su mismo tiempo no era ni más ni menos que Dios. Más tarde el apóstol Pablo también toma y hace eco de estas palabras y lleva a reflexionar a los colosenses diciéndole en el capítulo 1, versículos 16 y 17 de que Jesucristo era la imagen visible del Dios invisible. Y termina diciendo el versículo 17 que todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, le da sentido y en otras palabras viene a explicar lo mismo que viene a explicar el apóstol Juan. Este mundo,
todo lo que tú conoces, todos los poderes que en este lugar se desarrollan, naturales y sobrenaturales, fueron creados, subsisten, tienen control, tienen orden, tienen sentido en la persona de Jesucristo. Si para el judío, para el hebreo, este era de Dios, Jehová, el único Dios, para el apóstol Juan, este Dios era manifiesto entre los hombres, fue dado a conocer entre los hombres, vino a habitar entre los hombres en la persona de Jesucristo. Qué tremendo privilegio el del apóstol Juan, pero también qué tremendo privilegio el que tú tienes y el que yo tengo. Alguien podrá decir, yo no le he visto transfigurado. Alguien podrá decir, yo no lo vi detener el mar, yo no le vi enseñar a la multitud ahí en el Sermón del Monte o en la llanura. Pero tú y yo tenemos el privilegio de tener la revelación más plena y perfecta en la palabra de Dios. Y no solo eso, tú y yo tenemos el mismo privilegio que tuvieron los discípulos, que estando reunidos recibieron a un Espíritu que vino a traer testimonio acerca de Jesucristo. Tú y yo también en este tiempo tenemos testimonio acerca de Jesús. Tú y yo también somos instruidos por Jesús. Tú y yo también podemos tener la experiencia de caminar con Jesús de la misma forma que caminó Juan. De la misma forma como él vino paso a paso trayendo una mayor comprensión de quién era Jesús. Tú también hoy tienes el tremendo privilegio, y yo también, de tener paso a paso una mayor comprensión de quién era Jesús. Y Jesucristo era el Logos. Jesucristo es el que le da sentido y orden a todo lo que existe. Jesucristo no es ni más ni menos que Dios. Iglesia, tenemos la posibilidad todos los días de nuestra vida salir de nuestras casas a poder dar y manifestar al mundo quién era Jesús, quién es Jesús en este tiempo. Tienes la posibilidad de enseñarle a tus hijos en tu entorno familiar, juntos poder traer comprensión plena acerca del alcance de la persona de Jesucristo. Jesucristo es aquel que le da sentido, aquel que le da propósito, aquel que trae orden a todo lo que existe. En tu vida, en el mundo, puede hoy seguir trayendo orden a nuestros corazones abatidos, a nuestras relaciones interpersonales, a nuestra vida y mundo desordenado. Es Jesucristo aquel que le trae orden, porque Él es el Logos, Él es la palabra. ¿Por qué? Porque Él fue el que lo creó todo, porque Él es Dios. Qué tremendo privilegio poder levantarnos después de ver este video, después de ver esto y decir, me encomiendo a mi siguiente tarea, en el hogar, en el trabajo, en la calle, en donde estés, y poder decir, al igual que Juan, vamos caminando con Dios, vamos caminando con el Logos. Dios te bendiga.